Desde los albores de la humanidad, las comunidades han buscado formas de expresar sus creencias, valores y visiones del mundo a través de rituales, símbolos y alegorías. Estos elementos han servido como herramientas poderosas para unir a las personas, transmitir conocimientos y conectar con lo divino o espiritual. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el capítulo de hoy, exploramos la fascinante historia de los rituales, las quemas de símbolos y las alegorías, desde sus orígenes en las comunidades antiguas hasta su presencia en las sociedades secretas contemporáneas, como el Bohemian Grove y el Bohemian Club. Analizaremos los objetivos detrás de estas prácticas y compararemos sus similitudes y diferencias a lo largo del tiempo. Rituales en las comunidades antiguas. Las comunidades antiguas realizaban rituales con diversos propósitos, incluyendo honrar a los dioses. Los rituales eran una forma de expresar devoción a las deidades y buscar su favor. Celebrar eventos importantes, nacimientos, bodas, cosechas y victorias en la guerra se celebraban con rituales específicos. Marcar transiciones. Los rituales marcaban el paso de la niñez a la adultez, la muerte y otras etapas importantes de la vida. Conectar con lo espiritual. Los rituales proporcionaban un medio para conectarse con el mundo espiritual y obtener guía o sabiduría. Quema de símbolos. La quema de símbolos ha sido una práctica ritual común en diversas culturas. Algunos de sus significados incluyen purificación. La quema se asociaba con la eliminación de impurezas, tanto físicas como espirituales. Transformación. El fuego transformaba lo viejo en algo nuevo, simbolizando el cambio y la renovación. Sacrificio. La quema de ofrendas era una forma de entregar algo valioso a los dioses o espíritus. Memoria. La quema de objetos conmemoraba a los difuntos o eventos importantes. Alegorías. Las alegorías son historias o representaciones simbólicas que transmiten un mensaje moral o espiritual. Se utilizaban en las comunidades antiguas para enseñar valores. Las alegorías transmitían lecciones sobre la ética, la justicia y otras virtudes. Explorar conceptos complejos. Las alegorías permitían abordar ideas abstractas de manera accesible. Entretener e inspirar. Las alegorías eran historias cautivadoras que podían motivar y educar. Sociedades secretas. Las sociedades secretas existen desde hace siglos y continúan fascinando a la sociedad moderna. Algunos de sus objetivos incluyen preservar conocimientos. Las sociedades secretas guardaban celosamente conocimientos y tradiciones ancestrales. Promover el cambio social. Algunas sociedades secretas buscaban mejorar la sociedad o influir en la política. Fomentar la fraternidad. Las sociedades secretas creaban un sentido de comunidad y pertenencia entre sus miembros. Comparación entre comunidades antiguas y sociedades secretas. A pesar de las diferencias en el tiempo y contexto, existen similitudes entre las prácticas rituales de las comunidades antiguas y las sociedades secretas actuales. Uso de símbolos. Ambas utilizan símbolos para transmitir significados y conectar con lo espiritual. Importancia del secreto. En ambos casos, algunas prácticas o conocimientos se mantienen en secreto para proteger su integridad. Énfasis en la comunidad. Tanto las comunidades antiguas como las sociedades secretas valoran el sentido de pertenencia y la unión entre sus miembros. Diferencias. Sin embargo, también hay diferencias importantes. Objetivos. Las comunidades antiguas tenían objetivos más amplios que las sociedades secretas, como la cohesión social y la supervivencia. Apertura. Las comunidades antiguas eran generalmente más abiertas y accesibles que las sociedades secretas, que suelen tener criterios estrictos de admisión. Estructura. Las comunidades antiguas tenían estructuras sociales más definidas que las sociedades secretas, que pueden ser más flexibles e informales. A lo largo de la historia, los rituales, la quema de símbolos y las alegorías han sido herramientas poderosas para las comunidades. Estas prácticas han permitido a los grupos expresar creencias y valores,
conectarse con lo espiritual y transmitir conocimientos a través de generaciones. Aunque existen diferencias significativas entre las comunidades antiguas y las sociedades secretas en términos de contexto y objetivos, ambas han recurrido a estos métodos para fortalecer la cohesión social, preservar tradiciones y facilitar la transformación. El estudio de estas prácticas nos proporciona una mejor comprensión de la historia de la humanidad y su incesante búsqueda de significado y conexión con el mundo circundante. En los videos anteriores, hemos abordado las características generales de las comunidades antiguas y las sociedades secretas. Ahora, nos centraremos en una sociedad secreta en particular que ha tenido un impacto notable en las últimas décadas, el Bohemian Grove. Analizaremos su historia y su influencia en la sociedad contemporánea para comprender mejor su relevancia e impacto. El Bohemian Grove y el Bohemian Club son dos entidades estrechamente relacionadas que han generado intriga y especulación durante décadas. Rodeados de secretismo y rituales asociados con élites poderosas, rituales paganos e incluso sacrificios. El Bohemian Club, fundado en 1872 en San Francisco, California, es un club privado exclusivamente para hombres dedicado a las artes, la música y la literatura. Originalmente compuesto por periodistas, artistas y músicos, el club se expandió con el tiempo para incluir a figuras prominentes de la industria, la política y las finanzas. El Bohemian Grove, por otro lado, es un campamento de verano de 2.700 acres, ubicado en Monte Rio, California, propiedad del Bohemian Club. Desde 1892, el club ha celebrado anualmente el Campamento Bohemian en este remoto enclave, reuniendo a sus miembros para 2 semanas de actividades que incluyen teatro, música, ceremonias y rituales. A continuación, se mencionan algunos de los miembros más prominentes y conocidos del Bohemian Grove y su club asociado, el Bohemian Club. Herbert Hoover, el 31º presidente de los Estados Unidos, quien fue miembro del club durante más de 40 años y participó activamente en sus reuniones. Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos, conocido por haber asistido a las reuniones del Bohemian Grove antes y durante su presidencia. Ronald Reagan, el 40º presidente de los Estados Unidos, quien también participó en las reuniones del Bohemian Grove, tanto como gobernador de California como durante su presidencia. Henry Kissinger, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conocido por su papel en la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Colin Powell, el secretario de Estado y general de 4 estrellas en el Ejército de los Estados Unidos, quien también asistió a las reuniones del Bohemian Grove. George W. Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos, quien asistió a las reuniones del Bohemian Grove antes y durante su presidencia. Dick Cheney, es vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush, conocido por su participación en las reuniones del Bohemian Grove. Walter Cronkite, renombrado periodista y presentador de noticias, quien también ha sido miembro del Bohemian Club. Clint Eastwood, famoso actor y director de cine, conocido por su participación en el Bohemian Club. David Rockefeller, influyente banquero y miembro de la famosa familia Rockefeller, quien también ha sido miembro del Bohemian Grove. Estos son solo algunos de los miembros más conocidos, pero el Bohemian Grove ha contado con la participación de muchas otras figuras influyentes en la política, los negocios, el arte y la cultura a lo largo de los años. Uno de los aspectos más conocidos del campamento Bohemian es la Cremation of Care, una obra de teatro satírica que culmina con la incineración de una efigie que representa las preocupaciones del mundo. Este ritual, junto con otros elementos simbólicos presentes en el campamento, alimentan la idea de posibles conexiones con cultos paganos o sociedades secretas. En los últimos años, han surgido testimonios alarmantes que acusan a la sociedad del Club Bohemio de prácticas extremas y perturbadoras, aunque estas denuncias frecuentemente han sido ignoradas por las autoridades.
Según David Icke, en su investigación, Transformación de América, Cathy O'Brien relata ser una presunta esclava mental del club, obligada a cumplir con exigencias siniestras de los socios. Según sus testimonios, las personas mayores o aquellas cuya programación fallaba eran supuestamente sacri ritualmente en los bosques de la finca, mientras que ella temía compartir un destino similar. El periodista Alex Jones, conocido por sus teorías conspirativas, capturó un evento particularmente controversial en el campamento, Cremation of Care, la quema de las preocupaciones. Durante esta ceremonia, que ocurre de noche frente a un lago, hombres con togas y capuchas prenden fuego a una figura cubierta por un manto, junto a una estatua imponente de un búho de más de 12 metros de altura. El video de este evento, divulgado por Jones, fue interpretado por David Icke como evidencia de las figuras poderosas que participan en el Bohemian Grab, incluidos presidentes como George W. Bush y sus predecesores, quienes supuestamente asisten a estas reuniones poco después de la ceremonia. El libro Bohemian Grab, Revelaciones del espeluznante culto al poder en el corazón de Estados Unidos, de Alex Jones, es una obra controvertida que explora las actividades secretas de Bohemian Grab, un club privado para hombres de élite ubicado en California. Jones alega que el club es un lugar donde los poderosos se reúnen para realizar rituales satánicos, discutir planes para controlar el mundo y participar en otras actividades nefastas. Jones basa sus acusaciones en una serie de fuentes, incluyendo testimonios de exmiembros del club, grabaciones filtradas y documentos confidenciales. Afirma que Bohemian Grab es un centro de actividad satánica y que los miembros del club participan en rituales que incluyen sacrificios y adoración al diablo. Jones también sostiene que el club es un lugar donde se planean guerras, se manipulan mercados financieros y se toman decisiones que afectan el destino del mundo. Ahora analicemos el ritual de Cremation of Care. Se lleva a cabo en un anfiteatro al aire libre frente al Santuario del Búho, una estatua gigante de un búho de 12 metros de altura hecha de hormigón. Durante la ceremonia, un grupo de participantes vestidos con togas blancas y capuchas rojas representan una obra teatral alegórica. Una obra teatral alegórica es una obra que utiliza símbolos para expresar un significado oculto o escondido, típicamente moral o político. La alegoría en el teatro puede aumentar la significación de un personaje, desde sus palabras o su nombre hasta sus vestidos o su aparición en escena. La alegoría también puede exhibir de forma explícita cada uno de sus componentes, lo que le confiere una inconfundible dimensión escénica. La obra culmina con la quema de una efigie gigante de 4 metros de altura que representa preocupación o angustia. La efigie, usualmente rellena de paja y adornada con ropa y accesorios, simboliza las preocupaciones y el estrés del mundo exterior. Se dice que la quema de la efigie representa la liberación de estas preocupaciones y el comienzo de un periodo de camaradería y relajación entre los miembros del club. Como mencionamos al inicio del video, los rituales, la quema de símbolos y las alegorías han sido elementos comunes en las culturas a lo largo de la historia. Estas prácticas han servido para diversos propósitos, desde la comunicación con lo divino hasta la transmisión de valores y la cohesión social. Al analizar estas prácticas, podemos reconsiderar las acciones de ciertos grupos o sociedades que retoman antiguas tradiciones y muestran interés en la magia ritual y el ocultismo. Es crucial mantener un pensamiento crítico al examinar estas sociedades secretas, especialmente dado que muchos de sus miembros poseen gran poder y pueden ejercer influencia en los medios y en la sociedad. Es importante resaltar que algunos grupos de poder buscan manipular y adoctrinar, operando en la sombra. Aunque sean denunciados, su control sobre áreas clave los hace prácticamente intocables, y quienes los denuncian suelen ser etiquetados como conspiranoicos y enfrentan serias dificultades. Sin embargo, pese a los esfuerzos por ocultar y desviar la verdad, la sociedad está empezando a despertar y a ver más allá de la realidad aparente. ¿Y tú, qué opinas del Bohemian Grab?
¿Crees que el Bohemian Grab y el Bohemian Club son simplemente reuniones de individuos influyentes que se divierten sanamente, o hay algo más oculto? Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos. Hemos llegado al final del video. Si este video te ha sido útil, déjanos un like, y si te gusta nuestro contenido te invitamos a que te suscribas, actives las notificaciones para mantenerte informado cada vez que subimos contenido. No se te olvide compartir este video con familiares y amigos, esto nos ayuda a crecer. Un saludo a todos y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto y felices lunas.